existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que podemos combinar nuestras respectivas imaginaciones. Siguiendo la lógica de Eve de Bonafini, que solía decir, pensando en voz alta, que al fin y al cabo la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente, en los recovecos de la imaginación. Nosotros creemos que si combinamos nuestras respectivas ganas, un programa puede ser algo más que un programa, puede convertirse en una experiencia. Pensamos en un viaje que nos saca por un segundo de eso que llaman la realidad para llevarnos rumbo a otro destino. Porque ¿cuántas realidades hay en las viñas del Señor? La realidad que plantean las hegemonías comunicacionales hacen que miremos todos hacia un mismo lugar y que creamos que ese lugar, que podría ser un no lugar creado por los intereses económicos y políticos de turno, es nuestro destino inevitable. Y si optáramos por otros caminos, si pensáramos que en el marco de la guerra que divide a la humanidad en dos formas de interpretar la vida, nosotros estamos nutriéndonos para las batallas culturales y entonces en la nutrición trabajamos sobre la agenda propia, sobre nuestro propio mundo de intereses, sobre lo que sería nuestro ADN. ¿No estaríamos mejor plantados que si seguimos las recetas de los doctores de las realidades? Y como suponemos que nuestra respuesta es sí, eso queremos. Queremos otro mundo, queremos otra vida, queremos otras concepciones, queremos otro gobierno, queremos otra agenda. Nos mandamos por esos caminos. ¿Pueden ajustar sus cinturones de seguridad en el país de los perpetuos ajustes? Que rumbo a ese destino nos dirigimos. Porque es una novedad editorial importante. Estoy leyendo un libro completo sobre la obra literaria de Leda Valladares. Cuando pensamos en Leda Valladares, pensamos en una investigadora que durante mucho tiempo trajinó las músicas originarias, las músicas escondidas, las músicas del noroeste Argentina, esas que tenían en muchos casos la condición de ser de autores y de intérpretes anónimos, para sacarlas de la oscuridad respecto a la luz del negocio, del arte, de la cultura, del espectáculo, y trasladarlas a un lugar donde todos pudiéramos nutrirnos de ellas. Pero resulta que antes, cuando era en Tucumán una estudiante de letras y cuando vino a vivir a Buenos Aires de una familia acomodada, Leda había abordado una obra literaria importante, publicada, registrada por los diarios de entonces, que luego quedó como en el olvido ante el volumen de lo que hizo Leda. Lo que hizo Leda fue una odisea, una proeza, que además terminó impactando en un mundo muy distinto del de los folclores originales. Y entonces, como ayer se cumplieron 13 años de su partida, se fue de este mundo el 13 de julio de 2012, nos pareció bueno darle un paseíto radial, dentro de las características de lo que se puede en la radio, a ese personaje que fue. Allá lejos y hace tiempo, Leda Valladares y la que era su pareja, María Elena Walsh, hicieron un dúo para siempre. Se llamaron sencillamente Leda y María. María Elena Walsh abandonaría para siempre su carrera de poeta por la música. El día que yo me muera, como las estrellas, se acabará E iría imantada por Leda rumbo al territorio de las músicas originarias. con ella. ¿Cómo cantaban las mujeres que habitaban este territorio en el siglo XVI, XVII, XVIII? ¿Cómo era la música folclórica, la música de la tierra original? Hermosas y bellas, y alegres son las obreras, bailemos con ellas. Leda y María hicieron muchas cosas juntas, incluso irse de la Argentina, donde su relación
parecía intolerable para las mentes pacatas. Canten, señores cantores. Establecerse en París, fundar una nueva carrera y explorar otros territorios, incluyendo la música antigua de España, por ejemplo. Si apenas soy apariencia como las estrellas, sombrajeando y caminando, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas, como las estrellas. Esta canción se llama Las Obreras. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Y porque eran una mujer muy culta y muy versada en muchos aspectos, Leda Valladares fue entendiendo una cosa en la medida en que penetró en el sonido ancestral, en el modo de cantar y, si se quiere, en el modo de acompañar con poco el sonido de las voces, que siempre precisaba también del silencio, de un paisaje, y si no de la evocación de ese paisaje. Se dio cuenta de que la Vidala, por ejemplo, era prima hermana del blues estadounidense. Encontró un montón de paralelos y pudo explicarlo en público así, de tal manera que a partir de entonces las descendencias del blues, el jazz, el rock, el rhythm and blues, podían ser consideradas desde la Argentina desde otro punto de vista. Ella lo explicaba así. Les dije, ustedes a raíz del blues están muy cerca de la Vidala, que son dos lamentos de amor. Y yo les dije, bueno, en realidad la música ancestral, sea negra, sea indígena, sea musulmánica, están muy sobre la misma tesitura, es decir, el grito y el tambor se han movido sin armonía. Era melodía y ritmo, canto y tambores. Y le dije, bueno, los llamo porque no quiero que les pase lo que a mí, que yo recién vine a descubrir esto a los 22 años, porque nadie en Tucumán me dijo, existen unas maravillas, aquí cerquita nomás, hay las montañas. Entonces, como me pareció un crimen lo que hicieron conmigo, yo que sé que ustedes están en el mundo de la música y que se van a apasionar con este material, los llamo para decirles lo que es y para hacerles oír esos cantores de los valles, de los que hay que aprender el misterio del canto. Eso hice yo. Y más que decirle canten así, no, oigan lo que ellos hacen. Aprender el misterio del canto, vaya tarea. Leda se había graduado muy joven con el título de profesora de Filosofía y Pedagogía en la Universidad Nacional de Tucumán. Le pasó eso, que ingresó en el mundo de la música. Formó parte de un grupo de música tucumano que se llamaba Fijos. Eso significaba folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. Cuando cantaba jazz se llamaba Ein Key. Cantaba en inglés además. Su mamá era de una familia patricia de Santiago del Estero. Cantaba en inglés por fonética, pero en inglés cantaba. Y había estado escuchando blues y jazz desde muy chiquita, desde los 14 años. Pero ocurrió eso que describió recién. A los 21 alguien les dijo, acá en los valles, fuera de la ciudad, vive la música del pasado, y fue en su búsqueda. Aquí con Mariana Walsh. A lo lejos se conoce la mujer enamorada, le palpita el corazón y como pavo. Las tonadas, las coplas, que a su vez marcaban una temprana definición de las ganas de muchas mujeres de salir del lugar de sujeción al pensamiento patriarcal. Al joven enamorado se le conoce los ojos, porque tiene la mirada. Hacía falta la visión del mundo que tenía Leda, su formación inicial, para empezar a relacionar eso que parecía tan lejos de las músicas urbanas con el propio desembarco de las músicas de fuera del urbano en el mundo urbano. Ella con una muy modesta máquina de grabar, un grabador.
empezó a recorrer primero el territorio propio y después el territorio de la América completa, la zona cordillerana hasta Ecuador. Y así fue armando un mapa de la música del país y después un mapa de la música del continente. Cuando se reunió en París con María Elena Walsh sobre el año 1952, María Elena había conseguido viajar por un lado, ella había obtenido una beca para tratar de profundizar en el conocimiento. El dúo folclórico Leda y María hizo lo suyo. Pero después del 55 la Revolución Libertadora se metió con Leda y María. Cuando te quería te peinabas a menudo, ahora que ya no te quiero parecer. En los 60 volvió al camino del viejo grabador, era un grabador marca Geloso, ¿lo recuerdan? Y andar de campo en campo, de valle en valle, recopilando y recopilando. El gran trabajo antropológico musical. Cuando el imprescindible de León Gieco empezó a pensar su proyecto de Ushuaia a La Quiaca, con Gustavo Santaolalla, un viaje por todos los territorios argentinos en busca de artistas desconocidos, de sonidos originales, tratar de unir al país, pero al mismo tiempo distinguir las regiones. No pudo hacerlo con todas. Para la música del noroeste, para la música ancestral, la única guía posible era Leda Valladares. Tuve un curso con Leda, mucho antes de Ushuaia La Quiaca, y fue como nuestra maestra, donde ya el curso que daba era la similitud que tenía las músicas orientales con las músicas bolivianas o peruanas. Y ahí la conocí a Leda Valladares y me encontré con un ser realmente maravilloso. ¿Qué estamos escuchando? Y los que contemplan el streaming viendo. La grabación que en De Ushuaia a La Quiaca, en el Tucumán profundo, hizo León Gieco con Leda Valladares. Las hojas tienen mudanza, o una vidada de yerbabuena. Leda, la caja, el paisaje ancestral. Y esa música que al que no ha sido penetrado por ella, al que todavía no la conoció, puede sonarle rústica. Pero que en rigor es nuestra forma de ancestralidad en la cultura musical. Y no es menor, una mujer, una caja, un paisaje y una voz que se quiebra en la garganta. Hay una vieja y poderosa idea sobre que no hay nada mejor que el silencio. Y para interrumpir el silencio hacen falta las palabras adecuadas y las músicas pertinentes. Interrumpir el silencio de la montaña, por ejemplo, equivale a tener algo que decir y saber cómo decirlo. Pero Leda, que tenía una vocación política, una visión social de las cosas, cuando se enteró de este proyecto dijo, no, lo que tenemos que hacer también es canto colectivo. Esto de una voz cantando, dos o tres o cuatro, es una costumbre del presente, pero nuestros pueblos originarios a veces cantaban todas las voces, todas las voces juntas. Y si uno quiere entender la ceremonia y también el valor de lo colectivo en una sociedad, debe ir a por esas experiencias. Gustavo Santaolalla dice que Leda fue la que inventó en rigor el canto colectivo. Leda es una mujer que creció en el norte, que cantaba blues. Sí, con el ukelele. Que tocaba el ukelele y cantaba blues. Una música, digamos, extranjera, foránea, ¿no? Pero blues. Y un día descubre la baguala y un día se conecta y dice, no, ¿qué blues? Mandó todo eso
y se dedica a eso y se convierte en etnomusicóloga, digamos, y empieza a hacer una tarea de relevamiento y de ir y de grabar en el campo y todo eso, ¿no? Pero el invento del canto colectivo es un invento de ella. Es como un compositor minimalista, es como un Philip Glass, como un Steve Reich. No existen 1000 personas cantando juntos con cajas todo de una baguala. Es una cosa que creó ella. Y pasamos a la creación. Son 1500 niños y 40 maestras en un anfiteatro dirigidos por Leda. Van a cantar Torito Cumbreño. Leda, acaba de decirles Gustavo Santaolalla, se convierte en una especie de compositora minimalista. Leda vivió 92 años, una vida muy prolongada y llena de muchos matices. Tuvo la suerte, no siempre pasa, de que esta exposición de su figura y su talento que llevó adelante León Gieco con su proyecto junto a Gustavo Santaolalla en los años de Ushuaia a La Quiaca terminó impactando no solo en el mundo del folclore, sino también en el mundo de los alrededores del folclore. Ahí hasta el mundo del rock. Fue entonces cuando Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez, Pedro Aznar, Federico Moura, entre otros, se dieron cuenta de que para entender lo que ellos hacían hacía falta primero entender los planteos de Leda sobre cómo cantar. Y esta invitación de Leda a escuchemos lo primero, lo ancestral, lo que vino de nuestros territorios antes de las músicas europeas, la colonización española, para tratar de comprender cómo canta un argentino, desde dónde tiene que cantar un sudamericano. En la experiencia Grito en el Cielo, Leda Valladares con Liliana Herrero y Raúl Carnota. Dos voces del folclore y sus vanguardias, pero cantando como se cantaba antes. Ay, mi señora, que solo sirve pa' leña. Ay, mi palomita, ¿y a dónde se hallará? Que se le ha muerto la sombra. Ay, mi señora, y que ya nadie lo llega. Ay, mi palomita, ¿y a dónde se ¿Qué pensaba Leda? Pensaba que una parte de sus investigaciones, sus descubrimientos, sus visiones también, no podía quedar anclada en la museología musical, en la combinación de sumatorias sobre el pasado, sino que debería transportarse al presente y al futuro. Y entonces, hablando ya a otra generación, Leda les dijo: deben recordar que la baguala es un canto cósmico. Están en busca de delirio. Relaciónense con las voces de antes, con las formas de cantar. Y se dio cuenta de que los rockeros eran los mejores herederos de eso. La baguala, canto cósmico para gente joven. Ese canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad de expresión, sobre todo para el canto. Es el canto delirante que de algún modo buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto vallista. Vamos a escuchar entonces a Leda con Gustavo Cerati y con Fito Páez. La gota cava la piedra. Dice Rodrigo Lamaro, que tiene para sí, que después de esto nunca más cantaron igual Cerati, Fito Páez, Pedro Aznar. Este canto de garganta es el mismo que experimentó a partir de Ushuaia a La Quiaca Gustavo Santaolalla.
Es como si el conocimiento, casi siempre debería ser así, abriera cortinados, subiera cortinas, le descubriera muchas cosas, un asunto que siempre estuvo ahí, solo que les estaba vedado. Pobrecita, mi fortuna, no tiene suerte ninguna. Ahora es Pedro Aznar dando su testimonio sobre lo que significó para esa generación Leda Valladares. Cuando tenía unos 11 o 12 años, en primer año de la secundaria, aparece Leda Valladares con una caja cantando canto andino en mi escuela, en el Normal de San Justo. Y me acuerdo que estábamos en el patio de la escuela con todos los chicos y nos moríamos de risa, porque decíamos, también está loca. ¿Qué es lo que está haciendo? Y nos causaba gracia, porque era tan asombroso, era tan fuera de lo común para nosotros y tan de otro planeta, que no nos podía causar otra cosa que gracia, en realidad, pues no sabíamos qué hacer con eso. Muchos años más tarde, a mis 27, 28 años, Leda me convoca para hacer Grito en el Cielo, qué sé yo, y fue una apertura increíble de cabeza para mí. Para mí Leda me abrió un mundo musical. Yo siento que ella es uno de mis grandes maestros, tal vez entre las 5 personas más influyentes en mi vida, a ese punto te lo digo. Y me acuerdo que cuando ella nos convocó en el año 87 a Fito, a Fabiana Cantilo, a Gustavo Cerati, a mí, para cantar bagualas, vidalas y tonadas, en un momento le preguntamos, Leda, ¿y por qué confías en que nosotros vamos a poder absorber esto y que le vamos a poder hacer justicia? Y nos dijo algo que a mí me quedó grabado. Nos dijo, lo que ustedes cantan es el canto africano, que es un grito de libertad, es un grito primal. Y esto se canta desde el mismo lugar. Es un canto de la entraña, es un canto que no es esteticista. Se canta con la vida, se pone la vida en esto. Yo soy como el tigre viejo. Y este es Pedro Aznar, tal vez el mejor alumno de Leda. Me gusta la carne tierna. Experimentando esto del canto primal. Empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Empezando en el pechito, terminando. Todo esto está publicado, grabado, en las plataformas. Todo esto existe y está a disposición de cualquiera. Pero ¿cuándo lo escuchamos? ¿Cuándo nos acordamos de que existe? Florcita de cabra. En medio de las invasiones bárbaras. Cuando me estará diciendo ¿No estaría bien darnos cuenta? lo que quiera. El testimonio de Pedro Aznar es extraordinario. Vino a nuestro colegio secundario cuando éramos pibes y dijimos, la mina está loca. Una señora que canta con caja, nos dio risa. Y pasado el tiempo, cuando Pedro Aznar se había convertido en un gran músico, dice, es una de las 5 personas que más influyó en mí como músico. Tocó con Charly García, con David Lebón, con Luis Alberto Spinetta, con Pat Metheny, y está hablando así de Leda Valladares, a quien recordamos a 13 años de su partida. Al amor ponerle grillos y al diablo echarle cadena. Al amor ponerle grillos y al diablo echarle cadena. Y podemos percibir claramente que se trata de experiencias cuyos ecos se preservan para siempre. En Atamisqui grabó para este proyecto Leda Valladares Grito en el Cielo 2, son disco 1 y 2, con Federico Moura y Daniel Esbarra. Voz y guitarra de Virus. La he perdido, entre las sombras vengo herido, me dan noticias que otro se adueñó. Buscando dejar el mismo legado. Che, ¿quieren ser modernos de verdad? Conozcan el pasado.
pobres mis ojos están viendo los arenales y... Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a... Y a las 14:32, Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes de lunes. Buenas tardes. Qué difíciles son los lunes. No es el día de la semana predilecto para las personas de bien. Bien, para algunas no, para otras sí. ¿Quién sabe? No sé. Capaz no soy una persona de bien, pero los lunes no es un gran día. Tal vez para los que aman su trabajo es un buen día, porque se vuelve a él. Es verdad, Carlos. Qué buen día el lunes para los que amamos nuestro trabajo. Feliz día lunes para toda la gente que está escuchando. A mí me encantan los lunes, por ejemplo. ¿Te gustan los lunes? Sí, me gustan, sí. Bueno, entonces celebremos que es lunes y que a vos te encantan y a mí también. Bien, ¿qué vamos a hacer más adelante en el programa? Bueno, vamos a conversar con Mechi D'Alessandro. Mercedes D'Alessandro es economista, escribió un libro que se llama Economía Feminista y también sobre Milei, pero de lo que vamos a hablar son sobre debates, cabeza, corazón y coraje, la servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo, que va a estarse en el marco de esta semana 17 de julio en el Pulqui Bar, ese bar amigo que queda en Entre Ríos 484 acá en Cava a las 18 horas puntual, y va a estar compartiendo estas charlas de cabeza, corazón y coraje junto a la doctora Natalia Salvo, a Valeria Di Croce, a María Quintero. Así que como este ciclo de charlas lo está promoviendo la M530, vamos a conversar con una de las protagonistas de esta charla, que es Mercedes D'Alessandro. ¿Me repite el título de la charla? ¿Cómo no? Feliz lunes, no mentira. Se llama La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Bien, todo un tema, ¿no? La servidumbre digital, nuestra servidumbre a la tecnología sirviéndose de nosotros en tiempo del anarcocolonialismo, y nada sí, más y nada menos. Que no está escindido, ¿no? Supongo, me va a contar un poco más Mechi, pero que tiene que ver con esta plebe automatizada, como seres insectificados, ¿no? De gente que está realmente adicta al celular. Soy un insecto, soy una persona que está en la plebe enriqueciendo a estos tecnofeudales, que todo el tiempo genera contenido como si fuese una servidumbre digital, mientras ellos colonializan y van cooptando los bienes patrimoniales mayores, los recursos naturales estratégicos. Bueno, se van quedando con vaca muerta, con IPF, mientras vos te voy a colgar este story, fotito para el Insta. A mí no deja de impresionarme, ¿no? El fenómeno, ¿no? Escucho en los medios de comunicación, veo en la tele, todo el tiempo la alusión permanentemente al vehículo por sobre el mensaje. ¿Y qué digo? Hoy el presidente Milei insultó a un periodista, etcétera, etcétera, porque hizo un comentario de economía, retuiteando o repitiendo el contenido de otro usuario de la misma cuenta de X, y eso se convierte en una noticia que se desparrama como un reguero de pólvora hasta que cesa en sí misma, porque es reemplazado por otro reguero de pólvora que cesará en sí mismo, etcétera. Ayer en la portada un título importante, el título principal de un diario muy importante de la Argentina, decía que la vicepresidenta había dicho cosas sobre el presidente a través de sus redes sociales, como si fuera lo importante la red social. Y me parece que se está yendo al respecto a la propia comunicación y la impericia en la propia comunicación, se está yendo de mambo de una manera irrefutable. Es decir, poner de título principal en un diario que alguien dijo algo a través de una red social no tiene la menor relevancia. Si lo hubiese dicho en un programa de televisión, en un programa de radio, en un comunicado,
verbalmente en un debate. Vos decís en la realidad. No se enfatizaría. Claro. Es publicidad gratuita. Cada vez que se hace mención a una red social, no solo se hace publicidad gratuita a esa red social, sumándole adeptos o posibles adeptos, sino que se le da una entidad a una cosa que en rigor no debería tenerla, que es virtual. Claro, y vos sabés que eso funciona como un panóptico, ¿no? Sí, o sea, claramente tiene una deep web, o sea, tiene un trasero que nosotros no vemos, que es que ellos pueden coordinar y conducir aquello. Vigilar y castigar. Claro, y sí, controlan y así tienen también el dominio de qué, cómo, quiénes dicen y qué cosas enfatizan y cobran esa cosa que a vos te sorprende de algo que se le da entidad y que verdaderamente no la tiene, ¿no? Porque, digo, eso es virtual. Incluso se la dan la entidad a las personas que se ven afectadas, literalmente, por esas cuestiones que no tienen anclaje en la realidad. No es lo mismo que yo te diga que el lunes no me gusta, a vos mirándote a los ojos acá, frente a frente, y lo que te puede impactar en este vaivén o ida y vuelta nuestro recíproco, que si vos lees a una persona en una red social o antisocial agredirte. Porque me parece que lo que cambió es el paradigma, lo que se rompió es el paradigma. Entonces hay que volver a la base empírica y entender y contrastar con las verdaderas experiencias. Por eso también se ha emagrecido la memoria y por eso parece que el pueblo no está despierto o no se acuerda. Pero no es así, ¿eh? Esa ancha avenida digital no mueve el amperímetro en términos de derechos cívicos y de construcción de lazos y cohesión social. Y es un asunto de gente que vive en grandes ciudades con mucha conexión a internet en principio, que no representa el todo, no, por ahí Córdoba capital o Rosario o Mendoza capital, pero que no representa a nuestro universo, y más que sorprenderme me asquea y me da un poco de impresión de qué manera entran en el juego los que deberían tener anticuerpos para no entrar en ese juego y no estar pendiente como niños bobos o niños maleducados, permanentemente de aquello que en realidad se transforman en un boomerang para todos. Independientemente de que los juegos hay que jugarlos, sí, claro. Los juegos hay que jugarlos, no hay que creer que ese juego es la vida, como pasa con muchos, ni caer en la trampa permanente de los cazabobos, de las trampas que ellos mismos tienden y en que aquellas personas que deberían estar un poco más arriba de eso suelen caer. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530, ¿por dónde andás en este lunes? Carlos, ¿cómo te va? Tarde fresca aquí en la ciudad de Buenos Aires, si me dejan participar un poco de lo que estaban hablando. Con gusto. Hay un intelectual que ya no está entre nosotros, lamentablemente, Marjan McLuhan, que decía precisamente que el medio es el mensaje, ¿no? Y el gobierno nacional está utilizando ese mensaje como medio principal, que es decir, todo se mueve por acá, por las redes. Nuestro gobierno es virtual también, y es lo que están bajando a tierra. Entre el mundo de las interpretaciones que se le da a esa fecha de McLuhan, precisamente está esto, que la decisión política es agarrar a este medio como el mensaje principal del gobierno, y estamos nosotros, los que somos comunicadores, periodistas, algunos, la gran mayoría profesionales de la comunicación, para contrarrestar estos efectos. Esperemos concluir esa tarea, que es lo más importante, Carlos. Es verdad, y es bueno decir, sin acercarnos a las clases de comunicación, que Marshall McLuhan en realidad era un canadiense bastante charlatán que pensaba a sueldo para una gran compañía de computación, IBM, y que inventó algunas cosas como el mundo será una aldea global o el medio es el mensaje, como una de las formas estratégicas de que aquellos que le pagaban el sueldo tuvieran modos intelectuales de presentarse en su sociedad. Claro que después la aldea se convirtió, con la computación internet de por medio, el mundo se convirtió en una aldea. Claro que el medio es el mensaje, pero hay que tener claro también el origen de estos razonamientos, que son hermosos y buenos de compartir, como aquel de otro genio inspirado que veía negocio en todas partes, que pensó que llegaría el momento en que cada uno tendría sus 10 minutos de fama, y que todos están buscando sus 10 minutos de fama para poder también darnos cuenta de cómo romper el mecanismo o cómo no vivir pendiente de aquello que ha sido creado para que nosotros vivamos pendientes. Totalmente. Bueno, da para hablar del tema, seguramente nos debemos un congreso de comunicación todos los que trabajamos en medios. Ahora donde está el medio y también es el mensaje, es acá en Avenida Roca al 600, en las puertas del INDEC. Hace minutos terminó una gran jornada de lucha en el marco de lo que va a ser la difusión del índice inflacionario del mes de junio, que va a ser a partir de las 4 de la tarde, Carlos. Los trabajadores del INDEC realizaron una radio abierta, pero también hicieron un lentejazo. Esto básicamente es mostrar precisamente de que hay hambre en el pueblo, más allá de los índices inflacionarios que el gobierno nacional
dicen que va a estar, que se estiman hoy por hoy en el 2%, en el 2,1%, bueno, según lo que me estaban adelantando desde el INDEC, sin dar datos precisos porque no pueden, es que va a estar muy similar a lo que fue la inflación en la ciudad de Buenos Aires. De una actividad donde participaron varios sectores en apoyo a la lucha de los trabajadores estatales, que también estaban pidiendo los trabajadores del INDEC la apertura de la mesa salarial, porque hace meses que tienen prácticamente los salarios congelados. Estuvieron trabajadores del INTA, de Vialidad Nacional, también otros sectores y agrupaciones como Proyecto 7, que trata, recordamos, la problemática de personas en situación de calle. Hablamos precisamente con Horacio Ávila, titular del Proyecto 7, quien dijo que hay que estar en todas las luchas de los trabajadores y trabajadoras, porque el paso previo a quedar en la calle es ser despedido. Claro, por eso estamos acá, que un paso previo a estar en situación de calle es quedarte sin laburo. Es una de las cuestiones que provoca estar en situación de calle. Por eso es necesario que estemos acá, que cada uno de nosotros pueda entender que todas las situaciones van concatenándose y relacionándose, y que es triste, digo esto, de saber que tenemos una persona muy oscura, con pensamientos muy oscuros, que nos gobierna y que disfruta de todo lo que está haciendo, disfruta del sufrimiento del pueblo, se ríe en la bolsa de valores diciendo que va a vetar un aumento miserable para los abuelos y abuelas que se están muriendo, para vetar una ley de emergencia para discapacidad, digamos. Es una de las personas más perversas, más crueles que hemos tenido, y ha habido varios. Pero vos estuviste en la calle, ¿no, Horacio? Y la solidaridad de la gente por ahí en algún momento te tiró una mano. Hoy por hoy se necesita más de ese apoyo solidario. Hay mucho apoyo solidario, porque el argentino es así. El argentino pasó lo de Bahía Blanca y llenaron trenes y trenes. El argentino es solidario. El problema no está haciendo el pueblo argentino, el problema están haciendo aquellos que nos gobiernan. El problema está siendo aquello que nos gobierna, salvo el pueblo, ¿no? Cuando vota en algunas ocasiones, como, bueno, pasó en las últimas elecciones presidenciales. Carlos, gran importante movilización aquí en las puertas del INDEC, con este lentejazo que pone en evidencia lo que es el hambre del pueblo en este contexto. Bien, gracias, nos encontraremos en un congreso, seguramente. Por favor, ya que estamos, mirá, hablando de este tema, hay que motorizarlo, Carlos, porque parece una tontería para quienes están escuchando la radio, pero es una cuenta pendiente que tenemos todos los comunicadores, que es dejar pautas en claro, por ejemplo, que es más importante el mensaje, la forma, bueno, discutir todas esas cosas que hoy por hoy la derecha nos lleva varios cuerpos de ventaja, lamentablemente. Sin lugar a dudas, y la práctica profesional, por otra parte, de esta vocación, de este compromiso, de este ejercicio, de esta profesión, hoy chorrea grasa, sin lugar a dudas. Gracias, Martín. Abrazo, Carlos. Martín Suárez en el móvil 1 de la AM 530. Leda Valladares y María Elena Walsh. Esta es la canción más antigua que se conoce en lengua española. Se llama El romance del enamorado y la muerte. Y tiene su origen claramente en la Edad Media. Una recopilación hispánica española la trajo hasta nuestros días, o hasta el siglo pasado. Hay muchísimas versiones muy hermosas de este tesoro. Incluso supongo que hay una película de un cineasta genial sueco, Ingmar Bergman, vinculada a esta idea. ¿Qué pasa el momento en que la muerte se presenta y viene a buscar a un hombre y el hombre le pide, en la película de Bergman, juguemos una partida de ajedrez, dame un cachito de tiempo, a ver quién gana? Qué hermoso reencuentro con la maravillosa Leda, nos dice Marcela Pescastaing. El sábado pasado en el Teatro Constantin, en Miramar, disfrutamos del canto con caja de un grupo que se llama Brisa del Mar, que dirige una discípula de Leda, llamada Marcela Abrucese, que es una excelente cantora. Nos manda un abrazo costero, Marcela, desde Miramar. ¿Qué descubrimiento es para mí Leda Valladares?, nos dice Eugenia desde San Vicente. Qué ganas de investigar su obra, su viaje. Gracias por eso. Qué programón, Robert de San Isidro. Mil gracias por estos momentos.
Gracias a Graciela Sánchez, que postea ahora un afiche con esta imagen de esa película de Bergman que se llama El séptimo sello. Esta canción no dice que el hombre juegue al ajedrez con la muerte, sino que le pide un ratito. E inexorablemente el rato se acabará y el enamorado terminará muerto, pero habrá desafiado antes a la muerte. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Roberto Caballero está en AM530. Tenemos un invitado, lo dijimos muy tempranito, y ha llegado, así que estamos muy contentos de recibir a Felipe Solá, está aquí con nosotros. Felipe, buen día, gracias por estar acá con nosotros. La alegría es que vamos a ir juntos. Eso te pone feliz. Sí, aunque se emputezca mucho el quién es quién después, en los últimos tramos, nadie renuncia a la unidad porque podemos ser tontos, pero no tanto. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. $14.50. Ahora nos vamos a meter con la historia de un árbol, pero antes... El árbol ya fue plantado. Un tema histórico de los trovadores. Un poema de Elena Ciro musicalizado por Damián Sánchez.
Leo un texto publicado en la página Malcomidos que compartí en mi red social Facebook. Hace un rato, la fuerza bruta que gobierna quitó con una grúa el quebracho blanco de Villa Allende, en Córdoba. Querría poder estar ahí y abrazar a cada persona que durante todos estos días estuvo con frío, con sueño, haciendo música, carteles, compartiendo comida, bailando, encendiendo velas, rogando, resistiendo, abrazándolo. Son un montón en una lucha que tantos consideran absurda. Un árbol, dice, ¿qué tanto por un árbol? Y ustedes ahí inclaudicables. Querría decirles gracias. Gracias por no dejar solo a ese árbol hermoso y por ser los cuerpos humanos a través de los cuales el árbol se pudo defender y seguir existiendo. Cuando un árbol en un bosque está por morir, pasa a otros sus nutrientes. Lo hace a través de la red de hongos que lo sostiene y alimenta. También pasa la información de lo que vivió y le está pasando. Avisa, comparte, se da, cuenta el árbol y así sigue siendo a través de otros. Nada en la tierra espera ni está preparado para que desaparezca un bosque entero y haya un único sobreviviente. Ese árbol de 300 años es la historia de ese bosque que ya no está porque lo destrozaron. Su raíz, increíble, conectada al centro de la tierra, sostenía esa potencia, la de la historia viva. Necesitaba continuar su legado, ese árbol, pero ya no tenía árboles a los que pasar tanto que había guardado y entonces los hizo bosque a ustedes, a todas las personas que acamparon a su lado 32 días. Tal vez fue el tiempo que necesitó, ese tiempo que se alargó tanto por su tenacidad y porque pasaron las cosas más insólitas para que sucediera, propagarse así de raro, así de inesperado. Nadie puede gobernar algo como eso, y nadie que empeña su vida en entender cemento y negocios podría jamás comprenderlo. Algo tan doloroso, tan mágico y tan vital, un conjuro contra la crueldad que por momentos parece que lo toma todo, pero no, eso hicieron. Un árbol y ustedes, personas, ahora bosque, gracias. Reitero, es un texto publicado por Malcomidos. Allí, en Córdoba, está nuestra colega Silvia Majul, que fue detenida hace unos días cuando cubría lo que estaba aconteciendo en derredor de la intentona, ahora consagrada, de terminar con la vida de un quebracho de 280 años. Silvia Majul, Carlos Polimeni desde Buenos Aires, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, aquí estamos con Marina Glesser en el aire de la M530 mirándote en el Zoom. La quiero abrazar a esa chica, ya, perdón que ahí, a vos también te quiero abrazar, pero la admiro tanto porque se nota detrás de las redes la pasión que le imprime a cada cosa. O la quiero invitar, mejor dicho, que vengan ustedes acá. Yo Vos voy sabés cuando que ayer, quieras. perdón que haga este prólogo, ¿no? Pero ayer, mientras el quebracho, no, el sábado, mientras el quebracho ya estaba en su ultimátum, porque 5 grúas, fue la rebelión de la grúa, 5 grúas habían renunciado por sí solas a ser, no querían ser parte de ese ecocidio. A las 5 de la tarde estaba en la inauguración de la muestra de Carlos Alonso Paisajes, de 96 años. O sea, un quebracho humano que todavía pinta, que vive acá en Unquillo y que estaba la muestra de él en el Macu, y me emociona porque, claro, son las últimas pinturas de sus últimos 5 años. Y me fui ahí disparando, como quien dice, en el campo, hacia Villa Allende, que son 6 kilómetros exactamente. Y bueno, no pude llegar cuando mis compañeros fueron reprimidos por la policía. Llegué unos minutos después, cuando ya se había calmado, pero la verdad a la misma vez me sentí orgulloso porque veo las imágenes y no veo ninguna actitud parte mala de los compañeros, que quiero redondear esto también porque la otra vez no aclaré bien que no pertenecemos a ninguna asociación ni fundación ambientalista. Somos todos autoconvocados y convocadas por el quebracho. Nada más, cada uno fue por su motivo. El acampe sí, hace 10 meses que viene la lucha desde que sabían que
que esa avenida Lucchesi iban a voltear al árbol en vez de hacerle un circulito alrededor. Da mucho dolor cuando lo sacan al árbol y 2 metros después lo colocan en otro lugar con todas las raíces cortadas, porque inclusive las raíces del quebracho blanco tienen como hasta 20 metros de profundidad y todas las raíces es como el sustento, la Pachamama de la misma avenida, de la misma doble avenida. Vos sabés que lo colocan a 2 metros y justo detrás de una escuela, que hasta que otro de los motivos que nosotros no queríamos, porque el árbol tiene que estar bien arraigado para que no venga un viento de 50 kilómetros por hora y lo voltee. O sea que hasta ese árbol busque de nuevo sus raíces y ese milagro que queremos todos y todas, tenemos miedo de que se vuele, que venga un viento tremendo y ¿dónde va a ir a parar? Al techo de una escuela. Entonces también hay otros riesgos que no tuvieron en cuenta la gente que cobró millonadas por no ir al pueblo. Bien, es interesante, recién leí un texto, Silvia, pensar que este quebracho de hace 280 años, que tiene casi 3 siglos de vida, era el sobreviviente de un bosque que lo rodeó alguna vez, era el último de los suyos, el último de una especie que el hombre por distintas cosas hizo prácticamente desaparecer. Sí, la localidad de Sierras Chicas son 13 departamentos. Hay pocos quebrachos, hay otro quebracho acá en Unquillo y que se data de 800 años, pero en esa zona de Villa Allende, o sea, empezamos a sentir el calor, que si me ven acá todo colorado, es que inmediatamente que lo sacaron al árbol sentimos que venía un fuego, que bajó el sol así tremendo y que el árbol, aunque parecía chiquito, nos cubría dentro de todo, a pesar de que no estábamos abajo, ¿no? Y entonces toda la zona de Villa Allende, que para el que vive en Buenos Aires sería como el Nordelta, me explicaron, algo así, Villa Allende, porque mucha gente de la ciudad de Córdoba se fue a vivir a lo que es un poquito más cerca a la sierra. Entonces es como la primera gran localidad llena de countries, lleno de canchas de golf, donde viene a veces la vicepresidenta a jugar el golf, donde después de Villa Allende viene otro lugar lleno de countries, donde tiene su casa Macri, donde posiblemente esté viviendo Tevez desde hace una semana, desde que fue director técnico de Talleres, lo designaron director técnico de Talleres, y después viene Unquillo. Entonces ese 3% de bosque que sentimos que le queda, que sabemos o que nos han dicho o que nos informaron, porque también desprende todo el tiempo de nosotros y nosotros estamos todo el tiempo consultándole a ingenieros agrónomos, ecologistas, bueno, un montón de gente. Y después viene Unquillo, que hay un poquito más de bosque, y después ya, bueno, el resto no hay lo que era tupido en otras épocas. Qué bueno que es hablar con alguien que conoce el oficio del periodismo, que incorpora relato e información al mismo tiempo. Total. Que nos permite a todos entender la dimensión, porque viste que en el medio de esto, está en el texto que también leí, habrá gente que dice, tanto quilombo por un árbol. ¿Qué árbol? Lo que pasa es, claro, se transformó en un símbolo, porque nosotros no es que hace rato lo escuchaba en otra radio, que me pidieron un audio para hacérselo escuchar al secretario de gobierno, al señor Crespo, que es no habla el intendente acá. El intendente, si ustedes se meten en las redes, el intendente de Villa Allende, digo, él dice te leo, entonces esa es la forma que escucha la gente del pueblo. Entonces dice, hoy María nos dijo por qué no terminaron el banco la plaza tal, ¿no? Entonces el único que habla acá es el señor Crespo, el secretario de gobierno, y él contestaba a un audio que yo había mandado en otra radio, diciendo que no se sabe, que no se sabe eso de que es de 300, casi 300 años, que por qué no fuimos a defender cuando hicieron, no sé, los country, o por qué no estuvimos en la marcha de tal incendio, o no sé, tal cosa. Digo, bueno, no está interiorizado también de los movimientos de Córdoba, que vos bien lo sabés cada vez que recibís un artista de la ciudad de Córdoba. Claro. Entonces, bueno, me daba hasta lástima, pobre hombre, porque en cierta forma en algunos momentos decía, ¿cuánto le costó esto? $20.000. No, bueno, creo que un poco más, 40, no, porque en tal lado ni él sabía cuánto le había costado, ¿no? Entonces, pero realmente una fortuna por no querer escuchar a la gente. Decía, arma una rotonda, es simple,
Dicho así en cordobés y llano. Es re simple. Yo creo que además es una lucha que se ganó, Silvia, independientemente de que sacaron el árbol de su emplazamiento, etcétera, etcétera. La difusión que cobró un asunto que era muy doméstico, si se quiere, a nivel nacional, y el grado de conciencia al que puede llegar mucha gente para que esto no se repita, o en todo caso para que active y comprende, independientemente de si el milagro del árbol trasplantado fecunda y entonces estamos hablando de otra cosa, nos hace a todos pensar que las luchas que se ganan son las que no se abandonan, ¿no? A veces es triunfo o derrota, pero en este caso la derrota hubiese sido no haber luchado. Y haber luchado y que tanta gente se haya enterado a miles de kilómetros de distancia de esta problemática es un triunfo de aquellos que abrazaron el árbol, se quedaron, etcétera, 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 e incluso de aquel que, o de aquella persona que vio como la policía le tiraba una bandera argentina al piso, ¿no? Hay un video de eso dando vuelta en las redes sociales, lo compartimos ahora, que tal vez sintetiza muchísimo de lo que es el espíritu represivo, ¿no? El policía toma una bandera y la arroja al piso, no siquiera tiene el cuidado o la sabiduría de saber que las banderas no se pisotean, saca, no se tira. Se la saca, no es que la toma, se la saca a una compañera como diciendo, ¿qué haces vos con esto? Calculo que debe haber pensado eso, ¿viste? Porque ni siquiera es que la compañera le pegó con la bandera, ni nada por el estilo, se la saca. Porque las compañeras, si se ve en el video, estaban arrodilladas diciéndole, por favor, chabón, no entendés que es por tu familia, es por tus nietos, tratando de transmitirle una sensibilidad, porque como somos todos vecinos y vecinas, inclusive nos cuidamos cuando pasábamos con los carteles que nos turnábamos para que cuando nos dijeran malas palabras, andá a laburar, viste, qué sé yo, un montón de cosas lindas, yo el primer impulso era, no se dicen malas palabras, digámoslo que le vaya bien y todo eso. Nosotros tenemos que unirnos y dar el ejemplo de que ni siquiera dejamos una mala palabra. Inclusive hay ahora un montón de videos que circulan y ustedes van a ver que ningún manifestante, ningún ambientalista, ninguno de los vecinos y vecinas decíamos malas palabras, no lo mandábamos a la, viste, nada. A la vagina de su progenitora, digamos. A que vuelvan. No, esa era la idea es que, bueno, pensar que hace 30 años, 30 días de la Campe y hoy iba a ir a una escuela de Altagracia y también yo trataba, como soy más grande que los pibes que tienen 25, imagínate cómo lloraban, Carlos, porque son sus primeras luchas, ¿viste? Entonces, lloraban, que a mí me emociona hasta este momento, porque, claro, sentían eso, en el primer momento, lo ven hacia el árbol y con desprotegido, que lo achuraron todas las raíces y sienten que es una batalla perdida. Entonces los más grandes le decíamos, no, tranquilo, vos pensá, yo abrazaba a una chica que es hija de unos actores que estuvieron haciendo una obra en Buenos Aires con Belloso, que no me acuerdo el nombre de la obra, que es de acá, que tiene 25 años, que yo la abrazaba y le decía, pensá en todos los pibes que vinieron acá y dibujaban los arbolitos, pensá en las escuelas que nos escribieron de San Martín, que hoy va a ir a una escuela de Altagracia, que vinieron de otras escuelas. Yo trataba de contenerla, ¿no? Porque, bueno, sí, las primeras batallas en esta vida se sienten muy fuertes, ¿viste? Que uno siente que pierde y después piensa, no, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo ayudamos? Después de golpe venían, sí, otra gente que decía, no, hay una reserva en La Calera, por favor, si pueden ir mañana, y nosotros era como 30 días poniéndole el cuerpo. Imagínate, en mi caso de Unquillo, saliendo disparando. Cuando íbamos con mi compañero Eduardo Fisicaro, ayer, por ejemplo, había una señora que se había ido de dedo desde Buenos Aires, llegó a Carlos Paz, tomó 3 colectivos y iba llegando. Ella decía que recorre el país en bici y que se va a la costa de Uruguay, en vez de estar de vacaciones va recolectando todos los plásticos. Entonces vos te encontrás con gente ahí que no es que está, por ejemplo, ahora que me puse el poncho, no les cuento que es de muy gaucha, sino que hace mucho frío acá,
y se me acabó el gas y también tratamos de cuidar el gas y de que aguantarnos, como decir, bueno, no hace tanto frío tampoco, hoy nos aguantamos, nos Bien, ponemos esa leña. idea de Eduardo Galeano de que mucha gente pequeñita haciendo cosas pequeñitas ayuda a que el mundo cambie de a poco. Te quiere preguntar algo, Marina. Primero, devolverte el fraterno abrazo y admiración total también por vos y por la cabeza, el cuerpo, el coraje, el corazón que le metieron todos estos 30 días, y hablando un poco de esos pibes y pibas de jóvenes que pierden esta lucha así simbólica, si se quiere decir que se perdió, ¿cómo es para adelante no solamente el destino del viejo árbol, sino también de cómo concientizar a las nuevas generaciones frente a esta embestida de gente muy ignorante, muy inculta, que prefiere matar ese árbol en vez de protegerlo? Hoy hay a las 7 de la tarde nos reunimos, todavía hay una de las carpas ahí, nos reunimos a lavar los platos de ayer también porque no tenemos agua, entonces tenemos que llevar, así que nos reunimos a hacer las cosas caseras que quedaron ahí ayer, y nos reunimos a charlar de eso porque siguen llamándonos a cada uno, somos 149 los vecinos en total de Villa Allende, de Córdoba, pibes que se vienen en bici. Y bueno, y la idea es eso, querida, hablar un poco de cómo seguimos, de cómo continuamos, porque la verdad que se armó como una familia hermosa, entre lágrimas y risas y vecinos que vení, qué sé yo, te cuido el chico, andá vos, esto, lo otro, no pude. Y la verdad que se armó una cosa de comunidad muy linda. Y bueno, ver esto de concientizar, porque también salir a aclarar y salir, por ejemplo, que es mentira que tiene 300 años. Bueno, hace poco encontraron, a propósito, chicos, por ejemplo, huesos, restos humanos cerca de La Perla, de lo que fue acá La Perla, ¿no? El campo de concentración. De lo que es La Perla, ¿ah? El campo de concentración de La Perla. Exactamente. Y inmediatamente a las semanas supieron que no eran de la época de la dictadura, sino que eran de una fiebre amarilla de hace 100 años. Yo digo, ¿cómo puede ser que gente que está en la política no sepa que existen, no sé, el carbono, esto, lo otro, para saber de cuántos años es un árbol y de cuántos años es un humano? Digo, es como que nos quieren poner todo el tiempo al ridículo de que hippies que no sabemos nada, de que hippies que no entendemos nada, que a mí me encanta la palabra, en cierta forma el movimiento hippie me parece ejemplar, pero es esa cuestión de que no sabemos nada y estamos todo el día tratando de aprender, porque creo que la concientización, Marina y Carlos, la concientización de las personas que intentamos, no me gusta el tema progreso, evolución, que intentamos como crecer para adentro, como decía, la semilla tiene que crecer para adentro, como decía Ramón Navarro, entonces tratamos de crecer para adentro, es tratando de aprender, estamos todo el tiempo como una esponja en nuestro corazón y en nuestra cabeza, tratando de aprender esas cosas que no sabemos, y sentimos que hemos abierto ahora una ventanita para seguir aprendiendo y seguir concientizando a los pibes de Buenos Aires que nos mandan un dibujito del árbol. Es hermoso. Ayer veía un pibe haciendo una vasija y me dice, ay, Leo, te felicito. ¿Cómo te llamas? Leo. Digo, te felicito. Y me dice, pero la estoy haciendo sin modelo. Y después apareció una chica de nombre Alegra, que se metió ahí en el grupo, que la madre se bajó del auto y se metió en el grupo que estábamos hablando y dijo, no, pero compañeros, si ustedes pierden en esta batalla, no se pongan mal. Todos mirando hacia abajo a la petiza, dijimos, ¿quién la trajo? ¿De dónde salió? Así que bueno, esas cosas también es como decir, bueno, chicos, miren eso, acuérdense de Alegra, acuérdense de Leo, no sé, hay como un despertar. En inglés el otro día me salió mal la palabra, ustedes deben saber más, woke, que eran cuando el wokismo. Estaban esas batallas contra los racistas, no me acuerdo cómo era, que decía, gritaban en las calles, sí, los negros, woke. Es la forma estadounidense de decir progresismo, pongamos, suponte. Sí, creía que era despertar, perdón. Bueno, sí, es despertar, pero la agenda woke es la agenda de los progresismos. Ok, ahí entendí. Bueno, eso es, y la idea ahora es continuar. No sé de qué modo, inclusive con el acampe, hasta más o menos ver que ese árbol, bueno, si es que va a buscar sus raíces, si es que realmente van a traer toneladas
de abono para darle al árbol, porque también existe esa preocupación no tan solo de que el árbol encuentre su raíz y crezca, porque es lo que queremos, sino también cuidar que no haya ningún malintencionado que venga y le haga daño y dicen, seguramente los mismos hippies lo mataron al árbol para transformarlo en héroe. Entonces también es seguir como en el acampe ahí, que es muy paradójico, me hace acordar al tema Tarumba de Teresa, porque está un alambrado muy grande y del otro lado está el country. Bien, mira, yo estaba pensando en otro tema de Teresa justamente, un poema de Armando Tejada Gómez, que dice, la lucha es siempre la misma, de un lado el jardinero, del otro el asesino. Así que las dos... Pero del country, vos sabés que se asomaba gente que sí, que nos mandaba a lavar los platos, y otra gente que escuchaba, y eso también es como que yo digo, hoy ojalá que eso no caiga, que pase una señora con 2 nenes de ese country, donde viven, no sé, 5.000 personas, y te diga, yo estoy con ustedes, ya está, es como que quedarnos con eso de esta gran movida y seguir luchando. Bien, es bueno poder contarlo así. Gracias, Silvia, por haber sido nuestra corresponsal en este día y en todos los días allí, y que sientan que no pelearon en vano, ni muchísimo menos, y que si podemos ser parte de la familia, por fin podríamos serlo. Antes de octubre, 4 de octubre, cierra la muestra de Marina y Carlos, están invitados acá a Unquillo a ver la muestra del maestro Carlos Alonso. ¿Qué tal está la muestra de Carlos Alonso, mendocino radicado en Córdoba? Hay una foto que te la voy a hacer llegar, un cuadro que hace de Mendoza que es sublime, ¿no? Porque es paisaje, es lo que hizo en los últimos tiempos. Hay uno de la manifestación también, y hay uno, su hijo Pablo, recordemos a la gente que tiene un hijo Pablo y tenía una hija Paloma, desaparecida en la época de la dictadura, que yo pongo canción para Carlos Alonso en la historia y lo etiqueto al hijo, a Pablo, y le digo, me dice, a propósito de ese tema vas a tener una sorpresa. Entonces yo buscaba en toda la muestra, hizo como un collage donde se ve Castrurdiales, parece, y está Armando, Hamble y Guaraní. Claro, que es con la gente que él se exilió, ¿no? Exactamente, sus compañeros del exilio español. Ahí está el homenaje que le hace a sus amigos, así que fue muy emocionante, fue un fin de semana muy fuerte, muy emotivo, porque es también, Carlos Alonso es también para los que creemos en esta soberanía cultural, incluida naturaleza y seres humanos, es parte de nuestro quebracho, ¿no? Es un quebracho más de nuestra cultura. Claro. Es verdad, tal vez el artista plástico vivo argentino más importante de todos los tiempos. Abrazo grande, Silvia. Gracias, chicos, que anden bien, y a Rodrigo también. Silvia Majul, parte de la historia que contamos en estos días, estuvo detenida, le iniciaron una causa por ir al lugar a reportar lo que estaba ocurriendo. Ahora la historia terminó este domingo, o empezó este domingo. Soy un árbol, Lito Nevia, de su disco Planta y Canta, del disco, que es un proyecto, en realidad, Planta y Canta, gente que pertenece al mundo de la canción, que canta, pero que al mismo tiempo planta árboles. Y los planta de verdad, quiero decir. Están todos los videos registrados. Planta como una forma de hacer cultura. Busquen de dónde viene la palabra cultura. Verán que viene de cultivar, que es plantar. 530somosradio.com, una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes, somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30. Entradas por alternativa. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y 18 minutos de esta tarde. Señor Pablo Hacker, ¿qué dice usted? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Engañado por el servicio meteorológico. Ah, ¿por qué? ¿Qué? ¿Usted? Porque me imaginé un día de 18 grados y bueno, me morí de frío. Querido. Es lunes Sí, y es sí. invierno. Es lunes. Quizás es el tema es que es lunes y uno tiene ganas de quedarse en la cama durmiendo. Bueno, no, Carlos no. Vos No, sí. para nada, no. Me levanto lleno de energía los lunes. Esta mañana más temprano que nunca. Te envidio. Es así, y si no le ponemos onda y Sí. actitud, o lunes, otra vez, que es una manera de pensar muy respetable, no es la mía. Muy bello editorial sobre la gran Leda, dice Lidia Chivelli, que nos escribe, o Cibele, y no olvidemos a su heredera, la muy talentosa Miriam García, entre otras cosas que despertó nuestro comienzo de programa. Da gusto escuchar a Silvia Majul, esta chica luchadora. Los abrazo con todo mi corazón tolosano, a pura emoción, nos dice María Delia. Elena de Montserrat comentando lo que pasó. Sacaron el quebracho hace 280 años desde Montserrat, en la capital federal. Dice, son insaciables, están destruyendo el hábitat, no les importa nada, solo su ignorancia y su ambición. Corolarios de una lucha que por suerte se dio y sirvió para que mucha otra gente entienda que no es una la lucha, que son un montón de luchas y que a veces se concatenan y se ordenan y otras veces se nos presentan en desorden, pero la lucha es una sola. Marina Glesser, ¿con qué seguimos? Seguimos con darle la bienvenida a Mercedes D'Alessandro. Mechi D'Alessandro es de Posadas, Misiones, escribió varios libros, es economista y escritora. Entre los libros que escribió está Economía Feminista, Motosierra y Confusión, y le damos la bienvenida a la Radio de Madres, la Radio de la M530 Somos Radio,
para que nos converse sobre la servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo, la próxima charla del 17 de julio a las 18 horas que va a suceder en el Pulqui Bar. Hola Mechi, Marina Glesser, Pablo Hacker y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. ¿Cómo andás? Muy bien, espero que ustedes estén bien. Bueno, estamos bien con este debate si lunes sí o lunes no. ¿Sos team lunes? ¿No sos team lunes? No, yo odio los lunes. Bien. Como toda persona de bien, hay que decirlo. No, porque a Polimeni le gustan, Hacker. Mechi, esta charla que tiene 4 protagonistas, Natalia Salvo, Valeria Di Croce y María Quintero, y que viene a conversar un poco de esto que nos está pasando como el sentimiento de una sociedad adormecida frente a la embestida de un extractivismo y de 3 flexibilizaciones laboral, ambiental e impositiva. Se llama la servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. ¿A qué refiere este concepto y sobre qué se va a tratar la charla que tiene a ustedes 4 como protagonistas? Sí, bueno, como bien comentaste, las 4 vamos a trabajar un poco esto que parece una cosa medio rara, pero que sin embargo está en la cotidianidad de todos y todas. Ustedes y quienes nos escuchan, muchos de los que nos escuchan lo deben estar haciendo por una app o lo deben estar haciendo por el YouTube, ¿no? Ustedes seguramente usan WhatsApp o usan Telegram, tienen redes sociales como Instagram, Facebook, X, etcétera. Bueno, estas plataformas se han convertido, poco a poco han dejado su carácter de redes sociales y se han convertido en plataformas laborales, ¿no? En Instagram vendemos cosas muchas veces o estamos expuestos a propaganda continua. Estas influencers que se hacen rutinas de skincare y mientras te cuentan algún chisme o alguna cosa que les pasó te venden una cremita, el que hace ejercicio físico y te dice cómo tenés que desayunar o cuántos abdominales tenés que hacer y que te vende un curso para ponerte a tono con él en menos de un mes, y así un montón de ejemplos que digo que la gente los conoce. También podemos pensar, no sé, hoy que el consumo está tan caído y los restaurantes enfrentan tantos problemas para mantenerse, los pedidos y las llamadas por teléfono, por aplicaciones, para pedidos ya o para Rappi o para todas estas Uber Eats o lo que sea, también son una forma de trabajo. Entonces, eso, digo, esa va a ser mi parte, quizás más mi aporte, ¿no? Desde lo económico, de pensar qué es lo que está cambiando en el mundo del trabajo, qué es lo que aparece como novedoso y qué es lo que aparece como viejo también, ¿no? Que se repite, les hago un spoiler, se repite la precarización laboral, se repite muchas veces el trabajo tracción a sangre, ¿no? Como pedalear una bicicleta por 2.50 pesos sin ningún tipo de cuestión que te salves si te caes, si te lastimás, si tenés un accidente. A veces pedaleando durante horas para llevarte menos de un salario mínimo, ¿no? Entonces eso es una parte. Después Valeria Di Croce ha escrito un libro que es El arte de Milei, que es espectacular porque te hace un mapeo gigantesco de quiénes son los dueños de estas plataformas, no solo a nivel no a nivel local, sino a nivel internacional. Obviamente todos tienen su vínculo local, pero bueno, de alguna manera es poner sobre la mesa qué significan estas transformaciones tecnológicas que son que si bien no son nuevas, son novedosas en términos de que han aumentado su participación en nuestra vida cotidiana post pandemia, ¿no? Claro. Yo les hago hacer el ejercicio a ustedes. Piensen si antes de la pandemia consumían tanto las redes sociales, si antes de la pandemia compraban tantas cosas de manera remota, si antes de la pandemia se hacían enviar cosas a sus hogares, ¿no? Digo, esos son comportamientos que cambiaron radicalmente en la pandemia después de las cuarentenas, no solo en Argentina, en muchos lugares, y esos cambios significaron para alguna gente un montón de dinero que los posicionó en los rankings globales como los más ricos del mundo, los tecnoricos, y también muchísima información acerca de nuestros consumos, nuestros gastos, lo que miramos en redes sociales, lo que nos interesa, etcétera. Y una cosita más, y ya les dejo que me repregunten o que digan, comenten lo que les parezca. También este tipo de trabajo genera subjetividades políticas, ¿no? Hay estudios que muestran que el trabajo puesto de esta manera, cuando no hay un jefe directo, sino que es un algoritmo, que es una empresa que te premia y te castiga según tu rendimiento, es como que vos estás jugando un jueguito, ¿no? Y te premia porque pasaste de nivel, entonces tenés más puntaje, te cobran menos comisión o te podés descansar más, etcétera. Bueno, este trabajo modo gamer también genera subjetividades políticas
y esas subjetividades políticas son un poco antiestados, son un poco antirregulaciones, se despojan un poco de los derechos laborales que rescatamos algunos y algunas todavía en estos tiempos que corren. Entonces también es interesante pensarlo desde lo político. El último ejemplo que les pongo es, no sé, en Indonesia, en las últimas elecciones que fueron a principios de este año, entraron a 20 diputados y diputadas que eran influencers de redes sociales. Pero ¿no crees, Mechi? Es interesante lo que decís en este cambio de paradigma, digamos, de ruptura, digamos, simbólica, porque se digitaliza el deseo de las personas y se neoliberaliza de algún modo, de una manera digital. No hay un panóptico detrás, no hay alguien sabiendo direccionar esos códigos numéricos para un lugar preciso a donde quieren llevar a la población terrestre, digamos, o digamos a las sociedades de países más endeudados, sobreendeudados o en subdesarrollo, para poder extraer de esos lugares situaciones que les faltan para poder seguir acumulando mayor patrimonio, mayor riqueza en esa como voracidad que tiene también la sobredigitalización de que no es saludable para los seres humanos, ¿no? Digo, así como vos decís, se precariza el que te lleva la comida, también está la falta de conciencia del que pide Uber o el que pide bueno, para no decir las marcas, ¿no? O el que pide que todo el tiempo deja de caminar y prescinde, digamos, del contacto y de la caminata para sentirse servido también, ¿no? O sea, cambia como los roles sociales en los estatus y clases sociales a las que cada uno de esos sectores pertenece. ¿Se entiende lo que quiero preguntarte? Como, ¿no hay algo que lo está generando? Mira, te pongo un ejemplo que creo que todo el mundo lo va a conocer porque estuvo hace poco en las portadas de los diarios, ¿no? La gran pelea entre Elon Musk y Donald Trump, ¿no? Elon Musk es uno de estos tecnorricos, de hecho es el hombre más rico del mundo y de la historia de la humanidad probablemente. O el más villano. Y viste, es como un personaje exótico, extravagante, digámoslo, para no cargarlo de contenido. Bueno, Elon Musk, por ejemplo, tiene una idea totalmente antiestado, desreguladora. De hecho, él piensa que esta idea que tiene de colonizar Marte es también para salirse de las reglas que tiene este mundo e instaurar nuevas en otro planeta, ¿no? Pero más allá de eso, cuando Elon Musk compra Twitter, que se lo compra y lo primero que hace es levantarle una penalización que tenía Donald Trump, que lo habían echado de Twitter, le habían baneado la cuenta por sus discursos de odio y por bancar a los que habían hecho el asalto al Capitolio, ¿no? En una muestra de antidemocracia tremenda. Entonces digo, lo primero que hace es eso, le levanta la prohibición a Trump, después le hace propaganda en una entrevista en Space de la plataforma X, que es una parte en donde vos podés hacer tipo podcast. Sí, ahí se organizaba Revolución Federal en los Spaces de X. Bueno, por eso digo, y fíjate que hay un escándalo, ahora no me estoy acordando la fecha, pero creo que fue a principios de este año, con una periodista que ofende en alguna pregunta a Elon Musk, y de repente la periodista que tenía su cuenta chequeada y que entonces puede acceder a las estadísticas y visualizaciones de su cuenta, muestra que cae radicalmente las visitas a su cuenta. Es como que te diga, pasa de 1 millón de visitas diarias a 50.000, una cosa por el estilo, ¿no? Sale una nota que lo denuncia, que lo muestra en diarios estadounidenses, el New York Times, te muestran el gráfico mismo que seguramente se habrá mostrado, pero lo que quiero decir con esto es, Elon Musk tiene la posibilidad de modificar el algoritmo y hacer que se lean más cuestiones relacionadas a determinados temas, que no se lean a determinadas personas. Digo, tiene una influencia, por supuesto que puede manejar eso. Como Javier Milei tiene la potestad de hacer que los suyos y él mismo ataquen sistemáticamente a Julia Mengolini, por dar un ejemplo de una periodista de acá y de un presidente de acá. Por supuesto, por eso digo que estas nuevas leyes que generan en estas plataformas, digo, Elon Musk no se compra Twitter porque le divierte el pajarito como era antes y cambiarle nombre y ponerle X, sino porque es una manera de incidir en la política y de tener una palanquita nueva, ¿no? Cuando él se pelea con Donald Trump hace poco, también empezó a hacer tendencias, se hacían tendencias más las cosas que hablaban bien de él que las que hablaban de Donald Trump, y Donald Trump, que es bastante vivo, tiene como su propia red social que es The Truth o algo así, que es como de Truth, ¿no? Claro. Y entonces él contestaba en The Truth
para no darle más interacciones a Cosi, ponía, copiaba y pegaba lo que ponían de Truth en su cuenta de Qué X, infantil. ¿no? Es que al fin y al O sea, cabo pero- el control de esa palanca es importante, ¿no? Claro, es guita, Mercedes? guita, ¿no? Se El control. monetiza, todo se monetiza, cada like, cada retweet, claro. todo se monetiza. Te hago una pregunta, Mercedes Pablo Jacar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, en una charla hace poquito en el PJ, vos comentaste de la película Mountainhead, que dijiste, no Sí. es tan buena la peli, pero está bien lo que cuenta, entonces la fui a ver, y está bien lo que cuenta en relación a estos tecno ricos. Voy en la línea de la idea de Varoufakis, de la cual se desprende el tema de la servidumbre, y te pregunto por la IA. Yo encuentro algo que me hace ruido, quizás es un prejuicio mío. La inteligencia artificial. Claro, perdón, la inteligencia artificial. Como se dice, estoy entrenando a la inteligencia artificial, ¿no? Y veo un montón de personas muy felices en ese rol de entrenando mientras se paga por esa aplicación. Y entonces digo, ¿dónde está la parte de la crítica en función a esto? Así no somos finalmente siervos, como dice la charla, de todas estas grandes corporaciones que terminan digitando nuestros gustos, nuestros pensamientos, con Nuestros claramente consumos manejo, nuestros programáticos. consumos. Sí. Consumos programáticos. Sí, mira, bueno, Y primero, voto qué dirigido. bueno que soy influencer de películas, no, lo voy a poner en mi currículum. La peli, como decía, yo advertí, no está tan buena, pero tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Sí. Esto que decís de la inteligencia artificial, sí, en principio no estamos entrenando nada, la inteligencia artificial se está chupando nuestros datos, está analizando un montón de cosas que después nos van a costar más caras, que todavía no sabemos a dónde va. En el caso de la inteligencia artificial, de hecho, se publicaron unos estudios hace unas semanas, no me acuerdo si de Harvard, de MIT, de alguno de esos institutos interesantes, que muestran que las personas que utilizan el chat GPT bajan sus conexiones de redes neuronales y pierden capacidad de escribir, de narrar, que muchas veces se olvidan el último párrafo que escribieron porque se los escribió el chat GPT, lo cortaron, lo pegaron en su texto, y eso no les quedó fijado, y que se pierde capacidad de pensar y de análisis. Es decir, ya está llamando la atención en quienes estudian las redes neuronales, la forma de conocimiento. Esto además les digo porque yo tuve 10 años casada con un neurocientífico, así que esas cosas me aprendí bastante. Pero digo, ese es un tema, ¿no? Lo que nosotros dejamos de hacer para entrenar, entre comillas, este Tamagotchi de la IA, también estamos dejando de hacer, y son capacidades que vamos perdiendo. Es como cuando no sé, vos sos un deportista y dejas de entrenar. Claro. Bueno, tus músculos se resienten. No podés salir a correr un día para otro de nuevo, vas a correr rápido y te vas a desgarrar, te vas a caer, te vas a lastimar, ¿no? Digo, el cerebro también es un músculo que nosotros entrenamos, y cuanto más entrenamos la IA, nuestro cerebro también se desentrena. Entonces, eso yo creo que hay que tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Yo no soy ludista, no estoy en contra de la IA, la uso un montón, de hecho, en mi trabajo cotidiano, y me simplifica muchas cosas, pero hay que tener conciencia también de que estamos con un chiche nuevo que sus propios dueños están diciendo que está rompiendo patrones que ellos tenían pensados. No solamente en lo que se desarrolla conocimiento, sino en lo que ha crecido la adopción. Es la app que más rápidamente generó nuevos usuarios, es la app que más creció desde todas las historias de las apps de esta nueva red, desde que existe Internet y redes sociales y aplicaciones así de uso masivo. Es la app que más rápidamente creció, que tiene más usuarios nuevos por minuto, digamos, que vas viendo nuevas cosas mes a mes, te diría, porque pensemos que hace cuánto ustedes usaron por primera vez el chat GPT o Grok o alguna de estas herramientas. Seguramente menos de un año. Porque me dijo un profesor que la use. Quizás mucha gente que nos está escuchando nunca lo usó, y el más vanguardista quizás lo usó el año pasado por primera vez. No es algo tan viejo, y sin embargo el grado de adopción que ha tenido es algo que supera las expectativas de sus propios creadores. Mechi, qué gusto escucharte. Vamos a ir entonces el 17 de julio a las 18 horas puntual en el Pulqui Bar Entre Ríos 484 acá en Cava, porque allí vamos a estar escuchando a Natalia Salvo, Mechi D'Alessandro, que estuvo conversando hasta recién, Vale Di Croce y María Quintero sobre la servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo, todos siervos y plebe de esta nueva tecnocracia. Gracias, Mechi D'Alessandro, por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes, y nos vemos ojalá el jueves. Haga cariño. Chao, gracias. Vamos a ir el jueves, vamos. Un lujo poder hacerlo, un lujo poder conectar ideas de
de este tipo, ¿no? Vieron que las investigaciones científicas han determinado que el cerebro humano genera dopamina con el like en una red social, por ejemplo. Que estamos todos cautivos, por ende, de la opinión del otro sobre lo que nosotros mismos ficticia, publicamos. ¿no? Eso es porque si nosotros damos al revés digital de eso que vos decís, ¿no? En tiempo del amor o de la dopamina digital, no es lo mismo que esa dopamina generada análogamente, ¿no? Claro, Esto que no es digo, lo mismo la dopamina de mirarse a los ojos o de darse un beso. Sensorial. Dopamina vacía, es como una comida rápida que te deja con hambre y sin alimento. Y estamos, por ende, todos dopados con eso, ¿no? Atención con ese asunto. Me acordé ahora con el Tamagotchi que mencionó nuestra entrevistadora, que hace... comer, jugar, dormir, descansar. Hace 30 años, o 31 años, un día unas chicas de una escuela de Barracas iban a hacer un diario de la escuela primaria, en 6º grado, supongamos uno era mi hija, Sofía, y me pidieron a mí una colaboración para entrevistar a una persona importante. Yo le llamé a Eve de Bonafini y le dije, ¿podrías dar una entrevista a 4 chicas de escuela primaria de 6º grado? Claro, tráelas acá. La sede de Madres no estaba sobre Hipólito Yrigoyen, pero no es la misma de ahora. Claro. Y entonces yo llegué con las 4 chicas, las fui a buscar a la escuela, al turno tarde de la escuela. Poli, papá. La saqué de su rutina con permiso de los docentes, se la paró entrevista, trajeron grabador, cámara de sacar fotos, y las 4 chicas estaban con sus tamagotchis. Era la época en que esa forma de un juguete virtual o más o menos real se había puesto de moda. Entonces llegaron las 4, tuvimos que esperar un poquito que Eve las atendiera. Cuando pasaron yo las acompañé a que pasaran a presentarlas, después me retiré del lugar. Estaban todas con las Tamagotchi. Entonces los Tamagotchi, me preguntó Eve Bonafini, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come esto? Y le expliqué y miró a todo el mundo y dijo, esto es una pelotudez. Olvídense de estas pelotudeces. Bueno, hay que un llamado a la revolución. Yo hablaba con mis pibes de 16 y 19 años que lo revolucionario es agarrar los libros. Sí, salir pero claro que sí. Salir del lugar donde te quieren poner y donde de alguna manera estás. Pero, a ver, tratar de tener la autocrítica suficiente como para no presentar como una virtud lo que es un defecto, porque ese es el otro problema. Es como cuando alguien te dice, yo soy recalentón, o yo le digo a cualquiera lo que siento de primera. No, está mal. Mejorá. Claro, mejorá, tenés un problema. Bueno, aquel que dice, yo vivo cautivo, yo no puedo vivir sin el teléfono. Bueno, mejorá, porque si no, estamos presos de una misma contradicción. Y no solo eso, sino que además... Es una decisión propia. Es una decisión, pero en los adultos... Ser un bot es una decisión. En los adultos es una decisión, en los chicos no. Ojo, claro, bueno. Los chicos hay que llevarlos porque... Los campeones de las redes sociales les prohíben a sus hijos el uso de las redes sociales. No es una cosa menor. No es una cosa menor, pero entonces digo, aunque la autocrítica sea un vicio de los marxistas, dijo un pensador argentino. No, que el pensamiento crítico es con uno mismo. El asunto es que ejercer el pensamiento crítico hacia adentro y empezar por uno mismo, que después seremos 2, seguramente. Sí. Hablando del lunes, este día, hablando un poco del lunes. Charlie, ¿tenés una canción buena sobre los lunes? Gracias. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Cata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral.
Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Debates, cabeza, corazón y coraje. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Natalia Salvo, Mercedes D'Alessandro, Valeria Di Croce, modera María Quintero. Invitan AM530 y el Pulqui Bar. 17 de julio a las 18 en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y 43, señor Pablo Hacker. Bueno, ya que invitamos recién a una charla que se da el jueves 17, yo les voy a proponer una que se da el miércoles 16, también a las 18 horas. Pero está bueno porque nos anticipan la charla los charlistas, es decir, charlan antes de charlar. Porque estamos anticipando la charla. Y además esta conversación es la cuarta del seminario de economía justicialista que se da en el PJ. Vienen siendo, bueno, en una de ellas estuvo justamente Mercedes D'Alessandro, donde recomendó la película. Son conversaciones muy, muy interesantes en un momento que creo que es justo para hablar de economía en función de qué se le puede presentar como oposición a esto que está sucediendo. Para quien esté escuchando y no está viendo el streaming, donde estamos compartiendo la invitación, es en la sede de la calle Mateu del PJ. Sí, Mateu 130. ¿Hace Miércoles... falta ser afiliado? No, para nada, para nada. ¿Hay que pagar entrada? No, por supuesto que no. Hay que ir con ganas de escuchar. Este miércoles va a estar Kelly Olmos, Lucía Sirmi, Pablo Chena e Itaí Hackman, que está en línea con nosotros para hablar un poquito. ¿Qué tal, Itaí? ¿Cómo estás? Pablo, Marina y Carlos, te saludamos de la M530. Hola, ¿cómo andan, che? Buenas tardes. Buenas tardes, Itaí. Bueno, gracias por esta comunicación. No hay que ponerlo nunca al último, Itaí. Claro, porque hay que Itaí. decir Itaí.
Ah, sí, te complica. Te complica, cacofónicamente. Itaí, contame un poquito. Esta charla tiene como título Mercado de Trabajo y Participación en el Ingreso. Es la cuarta de una charla justamente en el PJ. Y anticiparos un poquito en torno al debate que se va a mantener este miércoles. Bueno, es un seminario, ¿no? Que tiene varios encuentros, como ustedes decían, y que tiene como objetivo ser un espacio de formación, ¿no? Para la gente, para la militancia, obviamente, pero también para cualquier persona que tenga ganas de acercarse, independientemente de su filiación política o su participación, donde discutimos distintos tópicos, y este en particular, que es mercado de trabajo y participación en el ingreso, es un tópico importante por dos razones. Primero, porque cuando hablamos de mercado de trabajo, bueno, hoy tenemos en Argentina, estructuralmente, no me refiero solamente a la coyuntura actual del gobierno de Milei, una heterogeneidad del mundo del trabajo que es enorme, ¿no? El mundo del trabajo no es el mismo mundo de hace 80 años atrás, la aparición de nuevas formas de trabajo, los niveles de informalidad laboral, la irrupción de las nuevas tecnologías, bueno, toda una serie de cuestiones que el mercado de trabajo esté mucho más fragmentado, y la concepción misma del trabajo obviamente no es igual que en otras épocas. Y el otro aspecto que tiene con la participación del ingreso sí es un tema nodal de discusión de los modelos de país, que tiene que ver con cuál es el rol de la distribución del ingreso en un modelo económico, ¿no? Bueno, hoy estamos viviendo un gobierno que básicamente no le asigna ningún rol a la distribución del ingreso. Más bien te diría al revés, es un gobierno que hace loas de la concentración del ingreso, ¿no? Milei habla permanentemente de los ricos como los grandes héroes de la humanidad, ¿no? De los que fugan capitales como héroes. O sea, hay una suerte de endiosamiento de los ricos, ¿no? De los sectores del poder económico, y no hay obviamente es más, hay un cuestionamiento a la idea de la distribución del ingreso como un objetivo de política económica, ¿no? Según el gobierno actual, según los libertarios, pretender mejorar la distribución del ingreso, lo que a veces coloquialmente en política llamamos la justicia social, claro, pero que en términos económicos tiene que ver con la distribución del ingreso, desde el punto de vista del gobierno actual es una aberración, y por el contrario, desde el punto de vista justicialista, no sé si es el principal, pero es uno de los principales objetivos de política económica. Está bueno eso. La distribución del ingreso es un aspecto nodal del modelo de país que nosotros defendemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos seguramente a intercambiar sobre estos temas. Vos pusiste un concepto en el centro, que es el de héroe. Hay que decirlo, esta charla se da en el marco de la escuela justicialista Néstor Kirchner, que no lo dije al principio. Pero sé que se está conversando mucho el tema de la deuda, la fuga del FMI, y es cierto, ¿no? Que el héroe dicho por el presidente es el fugador, ¿no? En este momento el héroe es el que rompe, hace la trampa, y el que sin la fuerza del trabajo extrae la mayor cantidad de plusvalía, pongámoslo si querés, de un laburante para llevársela toda. El héroe dentro de lo que es la economía justicialista, la que tiene a la distribución del ingreso, a la justicia social como eje, ¿quién viene a ser, Itaí? Bueno, viste la famosa frase de Perón de que hay una sola clase de personas, ¿no? Las que trabajan. O sea, en el peronismo tradicionalmente hay una reivindicación muy fuerte del trabajo, contrapuesto a la idea del rentista, podríamos decir en términos más modernos, del especulador, y indudablemente, bueno, por eso era la columna vertebral de nuestro movimiento, ¿no? Es decir, el trabajador es el que crea la riqueza, el que hace posible el funcionamiento de una economía pujante. Por eso, digamos, obviamente para nosotros la distribución del ingreso, te diría, no es solamente un tema de justicia distributiva, sino que también es condición para el desarrollo. Claro. Es muy difícil pensar que se pueda desarrollar una economía que excluye o que deja en una situación muy precaria a la clase trabajadora, ¿no? Olvídate solamente de la cuestión de la justicia, ¿no? Porque obviamente es injusto que vivir en una sociedad en la cual hay gente que le sobra la guita para jugarla al exterior y hay gente que se caga de hambre. Eso obviamente es injusto y uno lo quiere modificar por razones de justicia. Pero aparte de la cuestión de la justicia, ¿es viable un país? ¿Es viable que un país prospere, que progrese, que se desarrolle si tiene una porción importante de su población en una situación de exclusión? Si los trabajadores están
mal pagos, si no pueden llegar a fin de mes. Entonces, reivindicar un modelo de país que busca la distribución del ingreso es también buscar el desarrollo de un país, buscar el progreso, buscar la prosperidad. Esta discurso de Milei de los héroes es muy sintomático de qué intereses defiende el gobierno, ¿no? No, pero además, el presidente, y vos sos parte de la denuncia que se hizo en la justicia junto con Juan Grabois, al menos encabezó, hay que no sé cuál es la figura... Una estafa piramidal. Entonces digo, la cabeza del Estado muestra ese camino como una posible salida. Entonces claramente va en contra de todo esto que estás comentando. Y fíjate que el tipo en su cabeza, yo estoy convencido de una cosa con este tema de Libra que traes, yo estoy convencido que Milei, él cree que lo que él hizo está bien. ¿Pero por qué? Porque Milei es un tipo que él tiene una filosofía, que es una filosofía muy particular, ¿no? Que es esta, la que viene de la escuela austríaca de economía, la liberal libertaria, que cree efectivamente en una sociedad sin Estado, ¿no? Claro. Una sociedad sin leyes. Y en esa vamos a decir, distopía, ¿no? Que tiene Milei en su cabeza, lo que él hizo es perfectamente legítimo. Claro. El problema es que en la sociedad en la que él vive, que hay una constitución, que hay leyes, es un delito. Entonces, bueno, claro. Por más que él... entonces, bueno, por eso va a tener... Y no solamente en la sociedad argentina, también en Estados Unidos, por eso tiene una causa también en Estados Unidos, es un delito. Y otra en España. Exacto, ¿no? Pero bueno... Pero fíjate qué injusta que es esta filosofía. Él dice que los que fugan son héroes, los que evaden los impuestos son héroes. Ahora, cuando hay que discutir, como se discutió esta semana, la moratoria para los jubilados, ¿no? Es decir, que una persona que no tiene los aportes se pueda jubilar. Esa persona no son héroes para Milei. O sea, el empresario que fuga divisas o el empresario que evade impuestos o que tiene en la informalidad a sus trabajadores es un héroe. Pero el trabajador que estuvo en la informalidad laboral y se quiere jubilar no es un héroe, ¿no? Entonces, la doble vara también con la cual mide a quienes evaden los impuestos. Evadir impuestos para Milei es un acto heroico siempre y cuando seas rico, siempre y cuando seas patrón. Si sos un trabajador, no tenés esa condición heroica. Si sos un trabajador, te tenés que quedar sin jubilación. Y te ahí apelando a tu conocimiento y tu capacidad de síntesis. Milei dice ser parte de una escuela de economía austríaca, pero el capo de la escuela económica austríaca dice que Milei es un desastre. Es decir, él parece reportar teóricamente una idea y el dueño de la idea dice, no, este en todo caso sería un mal alumno. Tiene una mezcolanza muy importante de elementos que incluyen ahí una parte de judaísmo, un pasado como de cruzado a ciertas tradiciones religiosas, una impunidad de ser y de parecer extraordinaria. El personaje es mucho más complejo que alguien que siguiera una escuela de ultraderecha en lo económico. Pero hay un patrón en común entre todos los elementos que mencionás que tiene que ver con un fuerte dogmatismo, ¿no? Con un fuerte fanatismo dogmático que yo creo que está muy presente y por eso, bueno, por eso también las agresiones, por eso la violencia, ¿no? Porque cuando vos tenés un pensamiento fanático, un pensamiento extremadamente dogmático, obviamente no aceptás ni siquiera la disidencia de los que están muy cerca tuyo, porque fíjate que Milei no solamente agrede o insulta a los que estamos en el campo opuesto, digamos, ¿no? A los que estamos en las antípodas de su pensamiento. Insulta, agrede permanentemente a los que están a un centímetro de... Bueno, de le dijo traidora a su vicepresidenta. Claro, bueno, y discute, y Cavallo, y todos los economistas que son ultraliberales. Bueno, entonces... estamos frente a un personaje extremadamente dogmático, extremadamente fundamentalista. Él es un fundamentalista del mercado, y por lo tanto un tipo que entroniza permanentemente al mercado como fuente de justicia distributiva, ¿no? Entonces básicamente la filosofía es, escúchame, si a vos te tocó mal en la distribución del ingreso, si tuviste la desgracia de nacer en un lugar inconveniente, si te fue mal en la vida, si no conseguís un laburo en blanco, fundamentalmente es porque no estás haciendo el mérito suficiente, el esfuerzo suficiente, y porque la filosofía es a cada uno le toca lo que se merece, ¿no? Bueno, nosotros estamos en contra de eso, claro, y queremos que el Estado tenga un rol fundamental para construir una sociedad en la cual todo el mundo tenga oportunidades. Ahora, ¿es Milei el que maneja la economía o es su ministro de Economía Caputo? Viste que hoy le dijo pelotudo a Jorge Rial, porque Jorge Rial dijo que la economía es algo demasiado importante como para dejársela en manos de los economistas. ¿Quién maneja la economía en la Argentina? ¿O es el Fondo Monetario Internacional a través de Caputo?
Bueno, es una buena pregunta, porque Caputo, Sturzenegger, son dos personajes que forman parte de una suerte de staff permanente de la política argentina, ¿no? No son como Milei, no son un outsider como Milei. Tuvieron el gobierno de la Rúa, en el caso de Sturzenegger fue viceministro de Economía, Caputo y Sturzenegger, los dos fueron funcionarios de primer nivel con Macri. Entonces, no son gente que vino de afuera. Y lo que están haciendo es muy parecido a lo que ya hicieron en el pasado. Vos mirá, Sturzenegger fue parte del megacanje, ¿no? En la época de la Rúa. Sí. Caputo, el acuerdo con el Fondo Monetario nos devolvió al fondo en el año 2018 por 57.000 millones de dólares, y la política de endeudamiento de Macri. Y ahora están haciendo algo muy parecido. Entonces ahí vos ves que hay un patrón muy de casta, podríamos decir, por otra parte, ¿no? Una de las grandes contradicciones que tiene el gobierno, donde lo que está haciendo el gobierno de Milei en términos económicos es, por enésima vez, intentar imponer un modelo de acumulación sobre la base de la renta financiera, de apertura a la economía, de precarización laboral o flexibilización laboral. Sí, una receta de dólar barato que durante un tiempo funciona para bajar la inflación y que la gente se pueda ir barato de vacaciones afuera. Es decir, lo que estamos viendo hoy es algo que vimos en la Argentina por lo menos muchas veces en las últimas décadas. Sin lugar a dudas, un concepto tuyo sobre el rentismo, los que viven de rentas, que parece un oficio noble cuando en realidad se trata de una especulación y en todo caso de una tarea que no tiene que ver con aquello que Perón definía como existen los que trabajan y los que no trabajan. Claro, sí. Por lo menos en las rentas, lo que debería buscar un país es que la renta no sea un mejor negocio que la producción, ¿no? Es decir, porque acá el problema no es solamente que exista el rentismo, sino cuando el rentismo es mejor negocio que trabajar y producir. Bueno, si el rentismo es mejor negocio que trabajar y producir, y vos manejás un fondo de inversión o un gran capital, ¿qué vas a hacer con la guita? Bueno, la vas a poner a timbiar, porque esas son las reglas del juego que están planteadas hoy en la Argentina. Entonces me parece que lo que siempre tiene que buscar un gobierno, un Estado, que quiere orientar el desarrollo económico, que quiere defender un modelo de producción y de laburo, bueno, es que la producción y el trabajo sea mejor negocio que poner la guita en la renta financiera o en otro tipo de rentas. Bueno, no es lo que está pasando hoy en la Argentina. En general estos modelos, además de ser injustos, tienden a ser explosivos, y eso es lo que más bronca uno le da, porque generalmente terminan mal, ¿no? Después de unos años de bonanza, que a veces pueden ser más largos, más cortos, termina estallando por sus propias inconsistencias, y lamentablemente los que terminan pagando las fiestas son los laburantes, los patos de la boda son los laburantes, los sectores de los de abajo, ¿no? Los sectores populares. Y nos pasó en los 90, nos pasó en el 2000, estamos viendo nuevamente esta misma historia. Bueno, entonces el miércoles te vemos y te ahí junto a Kelly Olmos, a Lucía Sirmi, a Pablo Chena, modera Lucila Martínez Peliza, es en Mateu 130 a las 18 horas, es el cuarto encuentro del Seminario de Economía Justicialista que organiza la Escuela Justicialista de Néstor Kirchner. Y de ahí muchas gracias por todos estos conceptos y este tiempo que nos dedicaste. A ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Qué tentación a veces responder a los que insultan con insultos, ¿no? A responder con la misma moneda, pero 2 veces a lo largo del programa de hoy se ha planteado que no tiene ningún sentido descender al barro, ¿no? Insultar porque te insultan y así terminamos todos en un mismo lodo, todos manoseados. Así es. Nos despedimos mañana, que será un día mejor, será un martes. Nos despedimos hasta mañana en este día y cada día. Muchas gracias a todos y todas. Antes del miércoles viene el martes. El miércoles es un día idem. El día es a mí me gusta más el miércoles. Me gusta mucho y los jueves es un día valiente. En eso estamos todos de acuerdo. Ya nos vamos, ya llega Pablo Caruso y vuelven las ideas aquí a la M530. Gracias por habernos dejado ser parte de sus vidas.